Pillé a la esposa de mi hermano engañándolo mientras él está en el extranjero y cuando le conté la verdad descubrí que el amante era su mejor amigo. Soy Norman, tengo 28 años y acabo de descubrir algo que me tiene sin poder dormir desde hace días. Mi hermano Alfred de 31 años está casado con Joyce de 30 años y tienen un hijo de 5 años llamado Clarence. Conozco a Joyce desde hace 9 años desde que empezó a salir con mi hermano y siempre pensé que era una buena persona que realmente amaba a Alfred. Se casaron hace 6 años y viven en la misma casa donde yo también vivo porque estoy terminando mi maestría y buscando trabajo estable. Alfred trabaja en ingeniería y hace 3 meses lo enviaron al extranjero para supervisar un proyecto que durará 6 meses más, así que está a miles de kilómetros sin idea de lo que pasa en su propia casa. La mañana en que descubrí todo empezó como cualquier mañana normal. Me desperté a las 7 porque tenía clases en línea a las 8 y necesitaba prepararme un té. Bajé a la cocina y Joyce ya estaba ahí preparando el desayuno de Clarence, ocupada cortando frutas y haciendo sándwiches, así que apenas me saludó. Fui directo a poner agua a hervir y estaba esperando junto a la estufa cuando noté que el teléfono de Joyce estaba cargándose en el enchufe de la sala justo al lado de la cocina. Normalmente no me importaría, pero en ese momento escuché la vibración de un mensaje entrante y por puro reflejo miré hacia la pantalla. El mensaje estaba en la pantalla de bloqueo completamente visible y decía: le pedí a mi amigo que vaciara su habitación, podemos ir allí por la noche. Mi cerebro tardó en procesar lo que acababa de leer porque no podía creer lo que estaba viendo. El mensaje venía de un contacto guardado simplemente como M sin foto de perfil. Instantáneamente sentí como un puñetazo en el estómago porque aunque el mensaje no decía explícitamente estoy engañando a tu hermano, el contexto era bastante obvio. ¿Por qué alguien necesitaría que su amigo vaciara una habitación para ir por la noche a menos que fuera por razones definitivamente no inocentes? Joyce seguía en la cocina completamente ajena a que yo acababa de ver ese mensaje. Mi mente estaba corriendo tratando de decidir qué hacer. Debería confrontarla inmediatamente, debería tomar una foto como evidencia. ¿Debería llamar a Alfred de inmediato? Decidí que necesitaba más información antes de tomar decisiones drásticas, así que rápidamente saqué mi teléfono y tomé una foto de su pantalla asegurándome de que el mensaje fuera visible. Joyce salió de la cocina para tomar su teléfono y cuando vio que yo estaba parado ahí cerca me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo esperaba que hirviera el agua, pero por dentro estaba hirviendo de manera diferente. Ella tomó su teléfono, lo desbloqueó, leyó el mensaje y vi cómo su expresión cambió ligeramente. Había un pequeño sonrojo en sus mejillas y una sonrisa que intentó ocultar rápidamente. Luego escribió una respuesta que no pude ver y volvió a la cocina como si nada. El resto de la mañana fue tortura absoluta. Tuve que sentarme en mi clase tratando de prestar atención mientras mi mente no podía dejar de pensar en ese mensaje. Joyce se fue a llevar a Clarence a la escuela y luego a su trabajo. Ella es asistente dental, así que trabaja hasta las 5. Una vez que estuvo fuera no pude concentrarme en nada más. Empecé a cuestionarme si realmente había visto lo que pensé o si estaba malinterpretando algo. Tal vez M era una amiga y estaban planeando algo inocente. Aunque la parte de vaciar una habitación para ir por la noche sonaba extremadamente sospechoso. Decidí que necesitaba más información antes de hacer algo, así que esperé hasta que Joyce regresara del trabajo para observar su comportamiento. Cuando llegó esa tarde actuó completamente normal, preparó la cena, ayudó a Clarence con su tarea y se sentó a ver televisión como cualquier otra noche. Pero noté que revisaba su teléfono con más frecuencia de lo habitual y cada vez que recibía un mensaje sonreía de una manera que me hacía sentir enfermo. Alrededor de las 8 Joyce anunció que tenía que salir un momento para recoger algo que había olvidado en la farmacia cerca de su trabajo. Dijo que volvería en 1 hora y que yo podía vigilar a Clarence. Tan pronto como salió supe exactamente a dónde iba y no era a ninguna farmacia. Me quedé despierto hasta que regresó a las 11, mucho más tarde de lo que dijo, y cuando entró se veía diferente. Su cabello estaba desordenado, su maquillaje corrido y tenía esa expresión de alguien que definitivamente no había estado en una farmacia. No dije nada esa noche porque no confiaba en mantener la calma, pero toda la noche no pude dormir. Por un lado sentía que tenía obligación de decirle a Alfred inmediatamente porque es mi hermano y merece saber que su esposa lo está engañando mientras trabaja duro en el extranjero tratando de proveer para su familia. Por otro lado me daba terror ser yo quien destruyera su matrimonio, especialmente desde la distancia cuando él no puede hacer nada físicamente. También estaba el hecho de que técnicamente solo había visto un mensaje sospechoso y a Joyce llegar tarde no tenía prueba concreta, aunque mi instinto me decía que sabía exactamente lo que pasaba. A la mañana siguiente decidí que necesitaba confrontar a Joyce antes de hacer cualquier otra cosa. Tal vez había una explicación inocente, aunque no podía imaginar cuál. Esperé hasta que Clarence se fue a la escuela y Joyce estaba por irse al trabajo cuando bajé y le dije que necesitábamos hablar. Ella inmediatamente supo que algo andaba mal por mi tono de voz y la forma en que la miraba. Le pregunté directamente sobre el mensaje que había visto el día anterior y quién era M. Vi cómo su cara se ponía completamente pálida y luego roja, sus manos empezaron a temblar y por un momento pensé que iba a desmayarse o salir corriendo. Después de lo que pareció una eternidad, Joyce se derrumbó completamente, empezó a llorar histéricamente diciendo que estaba tan avergonzada que no sabía cómo había llegado a este punto, que nunca pensó que sería capaz de hacer algo así. Entre sollozos me contó que M era un hombre llamado Marvin que había conocido en el gimnasio hace unos meses y que al principio solo eran amigos del gimnasio que charlaban mientras hacían ejercicio. Dijo que cuando Alfred se fue al extranjero se había sentido muy sola, especialmente por las noches después de acostar a Clarence, y que Marvin había sido alguien con quien podía hablar. Admitió que las cosas habían escalado en las últimas semanas y que habían estado enviándose mensajes cada vez más coquetos. Le pregunté directamente si había algo físico entre ellos y después de una larga pausa admitió que sí, que habían estado juntos físicamente 2 veces. Dijo que la noche anterior había sido la segunda vez y que se sentía absolutamente horrible. Me rogó que no le dijera a Alfred, que le diera una oportunidad de arreglar las cosas, de terminar lo que sea que tenía con Marvin y
de ser una mejor esposa, incluso juró por la vida de Clarence que cortaría todo contacto con Marvin inmediatamente, que lo bloquearía y que nunca volvería a pasar. Insistió en que realmente amaba a Alfred y que esto había sido un terrible error porque se sentía vulnerable y sola. Honestamente no sabía qué pensar, su actuación parecía genuina, las lágrimas parecían reales y parte de mí quería creer que esto realmente había sido un error momentáneo, pero otra parte estaba furiosa porque mi hermano estaba trabajando tan duro lejos de su familia para darles mejor vida y esta era la forma en que su esposa le pagaba. Le dije a Joyce que necesitaba tiempo para pensar en qué hacer, que no iba a prometerle nada, pero que por ahora no le diría nada a Alfred siempre y cuando ella cumpliera su promesa de terminar con Marvin. También le dejé claro que estaría vigilándola de cerca y que si veía la más mínima señal de que estaba mintiendo o que no había cortado contacto no dudaría en contarle todo a Alfred. Joyce asintió vigorosamente y me prometió una y otra vez que iba en serio, que esto nunca volvería a pasar. Los siguientes días fueron increíblemente incómodos, el ambiente estaba tenso y cada vez que nos cruzábamos Joyce me miraba con una mezcla de vergüenza y gratitud, probablemente agradecida de que no hubiera ido corriendo a contarle a Alfred inmediatamente. Yo me sentía absolutamente terrible guardando este secreto, sentía que estaba traicionando a mi hermano al no decirle la verdad, pero también me había convencido de que tal vez estaba haciendo lo correcto al darle a Joyce una oportunidad de arreglar su error sin destruir completamente su familia. Hice lo correcto al confrontarla primero, debería haberle dado una oportunidad o debería haber contado todo de inmediato. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que confronté a Joyce y estas han sido las 2 semanas más estresantes de mi vida. Al principio parecía que Joyce realmente iba en serio. Los primeros días después de nuestra conversación la vi actuar diferente, estaba más atenta con Clarence, se aseguraba de llamar a Alfred todos los días por videollamada y en general parecía hacer un esfuerzo genuino por ser mejor esposa. Pero mi instinto me decía que no confiara completamente, así que decidí mantenerla vigilada de cerca. Empecé a prestar atención a sus patrones de comportamiento, a qué hora salía, cuánto tiempo se ausentaba y especialmente cómo interactuaba con su teléfono. Aproximadamente una semana después empecé a notar cosas sospechosas. Joyce había empezado a llevar su teléfono con ella a todas partes, incluso al baño, lo cual antes no hacía. También la vi varias veces escribiendo mensajes y luego borrándolos rápidamente cuando notaba que yo estaba cerca. Un día la vi sonreír mientras leía algo en su teléfono y cuando le pregunté casualmente qué le causaba tanta gracia se puso nerviosa y dijo que era solo un meme de una amiga, pero la forma en que se apresuró a apagar su pantalla me hizo sospechar. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hacer algo más drástico. Muchos me recomendaron que instalara software de monitoreo o que revisara su teléfono directamente, pero yo no quería invadir su privacidad. Sin embargo, conforme pasaban los días, reconsideré esa opción. Finalmente se me ocurrió un plan. Le dije a Joyce que había notado que su teléfono estaba actuando lento y que podía ayudarla a limpiarlo y optimizarlo, ya que yo estudio sistemas. Ella aceptó sin sospechar y me dio su teléfono con la contraseña. Una vez que tuve acceso completo, lo primero que hice fue revisar sus mensajes y lo que encontré me hizo sentir náuseas. Marvin no estaba bloqueado, de hecho habían estado enviándose mensajes todos los días desde nuestra confrontación. Los mensajes eran extremadamente coquetos y algunos abiertamente sexuales, hablando sobre la próxima vez que pudieran verse y lo mucho que se extrañaban. También encontré que habían creado una app de mensajería encriptada donde tenían conversaciones aún más explícitas que incluían fotos definitivamente no apropiadas. Mientras revisaba todo esto con el corazón latiéndome a 1000, también instalé discretamente una aplicación de monitoreo que me permitiría ver sus mensajes de forma remota sin que ella lo supiera. Sé que esto suena terrible y que técnicamente estaba invadiendo su privacidad, pero en ese momento sentía que no tenía otra opción si quería proteger a mi hermano. Después de instalar la app limpié el historial, le devolví el teléfono a Joyce y le dije que ya estaba todo listo. Ella me agradeció sin tener idea de lo que acababa de descubrir. Esa noche, después de que Joyce se fue a dormir, bajé a la sala y revisé todos los mensajes que había copiado. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de la mentira. Joyce me había dicho que solo había estado con Marvin físicamente 2 veces, pero según los mensajes habían estado viéndose al menos 2 o 3 veces por semana durante los últimos 2 meses. También había mensajes donde Joyce le decía a Marvin que yo había descubierto algo, pero que ella había logrado convencerme de que solo había sido un error momentáneo y que yo era demasiado ingenuo como para sospechar que estaba mintiendo. Leer eso me hizo hervir la sangre porque me di cuenta de que Joyce no solo había mentido sobre la frecuencia, sino que también se estaba burlando de mí a mis espaldas con su amante. A la mañana siguiente decidí que era momento de confrontarla nuevamente, pero esta vez con toda la evidencia. Esperé hasta que Clarence se fue a la escuela y entonces le mostré a Joyce las capturas de pantalla de sus mensajes con Marvin. La expresión en su cara pasó del shock a la ira y luego al pánico en segundos. Me preguntó cómo había obtenido esos mensajes y cuando le dije que había revisado su teléfono cuando se lo di para limpiarlo explotó en furia. Me acusó de invadir su privacidad, de ser un entrometido que no tenía derecho a meterse en su vida y que lo que hiciera no era asunto mío. Le respondí que se había convertido en mi asunto en el momento en que decidió engañar a mi hermano bajo el mismo techo donde yo vivo y que ella había perdido todo derecho a reclamar privacidad cuando me mintió en mi cara después de jurar por su propio hijo que cortaría contacto con Marvin. Joyce entonces cambió de táctica y empezó a llorar de nuevo diciendo que las cosas eran complicadas, que ella realmente quería terminar con Marvin pero que él no la dejaba, que la estaba manipulando emocionalmente. Dijo que Marvin la había amenazado con contarle todo a Alfred si ella lo bloqueaba y que por eso había seguido hablando con él tratando de convencerlo de que la dejara ir. No me tragué esa excusa, especialmente porque en los mensajes Joyce era tan participante activa como Marvin, si no es que más. Le dije que ya no confiaba en nada de lo que me decía y que iba a tener que contarle todo a Alfred porque él merecía saber la verdad. Joyce entró en pánico y me suplicó que esperara unos días más, que le
diera una última oportunidad. Le dije que su familia ya estaba destruida por sus propias acciones y que yo solo iba a revelar la verdad. Ella entonces me dijo algo que me dejó helado. Dijo que si yo le contaba a Alfred ella me haría la vida imposible, que le diría que yo había estado tratando de seducirla durante meses y que todo esto era una mentira que yo había inventado porque ella me había rechazado. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer a la que había conocido durante 9 años y que siempre había parecido tan dulce ahora me estaba amenazando con arruinar mi reputación para salvar su propio pellejo. Le dije que adelante, que intentara esa estrategia porque yo tenía toda la evidencia de sus mensajes con Marvin y que Alfred sabría quién estaba diciendo la verdad. Joyce se dio cuenta de que su amenaza no iba a funcionar y finalmente admitió que sí, que había estado mintiendo sobre todo, que la aventura con Marvin llevaba mucho más tiempo y que sinceramente no sabía si quería seguir casada con Alfred o si quería intentar algo serio con Marvin. Esa admisión final fue la gota que colmó el vaso. Ya no había duda en mi mente de lo que tenía que hacer. Llamé a Alfred por videollamada esa misma noche después de asegurarme de que Joyce no estuviera cerca. Actualización 2. Cuando mi hermano apareció en la pantalla sonriendo y preguntándome cómo estaba todo, casi pierdo el valor de decirle la verdad, pero sabía que tenía que hacerlo, así que respiré profundo y le dije que necesitaba hablar con él sobre algo muy serio. La sonrisa de Alfred se desvaneció inmediatamente y me preguntó si algo malo le había pasado a Clarence o a nuestros padres. Le dije que Clarence estaba bien, pero que lo que tenía que decirle involucraba a Joyce. Durante los siguientes 30 minutos le conté todo, desde el mensaje original hasta las múltiples confrontaciones y toda la evidencia que había reunido. Le envié las capturas de pantalla de los mensajes entre Joyce y Marvin para que pudiera ver con sus propios ojos que no estaba inventando nada. Ver la expresión de Alfred cambiar mientras procesaba la información fue una de las cosas más difíciles que he tenido que presenciar. Pasó de la incredulidad a la negación, luego al dolor y finalmente a una furia silenciosa que nunca había visto en él. Cuando terminé de contarle todo, se quedó en silencio durante varios minutos, simplemente mirando a la nada. Finalmente habló y me preguntó por qué no le había dicho nada desde el principio, por qué había esperado 2 semanas. Le expliqué que había querido darle a Joyce el beneficio de la duda, que había esperado que realmente cumpliera su promesa y que no había querido destruir su familia sin estar completamente seguro. Alfred me dijo que aunque apreciaba que hubiera intentado manejar la situación con cuidado, deseaba que le hubiera contado desde el primer día, porque cada día que pasó después de eso fue otro día en que vivió en una mentira. Tenía razón y me sentí terrible. Alfred me dijo que necesitaba regresar inmediatamente para confrontar a Joyce y comenzar los procedimientos de divorcio, pero había un problema: su contrato especificaba que si abandonaba el proyecto antes de tiempo tendría que pagar una multa enorme y además perdería su trabajo. La fecha más cercana en que podía regresar sin penalizaciones era en 2 semanas. Le pregunté qué quería que hiciera mientras tanto y me dijo que reuniera toda la evidencia posible: fotos de mensajes, registros de llamadas, cualquier cosa que pudiera usar en el proceso de divorcio para asegurar la custodia de Clarence. Durante los siguientes días me convertí en un detective privado improvisado. Usando la app de monitoreo pude rastrear todos sus movimientos y conversaciones. Descubrí que ella y Marvin se habían estado viendo en un pequeño apartamento que Marvin rentaba específicamente para sus encuentros. También encontré recibos de restaurantes, hoteles y hasta regalos que Joyce le había comprado a Marvin usando la tarjeta de crédito que compartía con Alfred. Cada pieza de evidencia me hacía sentir más enfermo, pero sabía que Alfred necesitaba todo esto para protegerse legalmente. Lo que no anticipé fue que Joyce eventualmente se daría cuenta de que la estaba vigilando. Aproximadamente una semana después de mi videollamada con Alfred, Joyce llegó a casa del trabajo más temprano de lo usual y me encontró en la sala revisando las últimas capturas de pantalla en mi laptop. Cuando vio lo que estaba haciendo, su cara se puso roja de furia, me arrebató la laptop y empezó a gritar preguntándome cómo me atrevía a espiarla. Le respondí con calma que Alfred ya sabía todo y que él me había pedido específicamente que reuniera evidencia para el divorcio. La noticia de que Alfred ya estaba enterado la dejó completamente en shock. Se dejó caer en el sofá y empezó a llorar diciendo que su vida estaba arruinada. Le pregunté si había considerado cómo sus acciones iban a afectar no solo a Alfred sino también a Clarence y ella me respondió entre sollozos que por supuesto que había pensado en ello, pero que se había sentido tan sola que había buscado consuelo en el lugar equivocado. Le dije que esa no era excusa, que millones de personas se sienten solas en sus matrimonios, pero no todos engañan a sus parejas, especialmente cuando sus parejas están trabajando duro para proveer. Joyce entonces me preguntó si Alfred había dicho cuándo iba a regresar y le dije que en aproximadamente una semana. Ella me suplicó que hablara con Alfred, que le pidiera que le diera una oportunidad de explicar las cosas, de salvar su matrimonio. Le respondí que ya era demasiado tarde para eso, que Alfred había tomado su decisión y que francamente después de todo lo que había visto no creía que hubiera nada que pudiera justificar lo que había hecho. Joyce entonces se puso de pie, me miró con una mezcla de odio y desesperación y me dijo que esto era todo mi culpa, que si yo no me hubiera entrometido ella habría podido terminar las cosas con Marvin discretamente y Alfred nunca se habría enterado. Le respondí que la culpa era completamente de ella por haber tomado la decisión de engañar a mi hermano y que yo solo había hecho lo que cualquier hermano decente haría. Los siguientes días en la casa fueron absolutamente miserables. Joyce apenas me hablaba y cuando lo hacía era solo para insultarme o para recordarme que había arruinado la vida de su hijo al quitarle a su padre. Ese argumento era particularmente absurdo considerando que ella era quien había puesto en riesgo su familia, no yo. También noté que Joyce había empezado a empacar algunas de sus cosas y las de Clarence como si se estuviera preparando para irse antes de que Alfred regresara. Cuando le pregunté al respecto me dijo que planeaba irse a quedarse con su hermana por unos días porque no podía soportar estar en la casa conmigo por más tiempo. Le dije que podía irse a donde quisiera pero que no sé
llevaría a Clarence porque Alfred merecía ver a su hijo cuando regresara. Joyce me dijo que yo no tenía autoridad para decirle qué hacer con su propio hijo, pero le recordé que técnicamente la casa era de Alfred y que si intentaba llevarse a Clarence sin su consentimiento eso podría ser considerado como secuestro parental en un proceso de custodia. Eso la hizo reconsiderar y finalmente aceptó a regañadientes que dejaría a Clarence conmigo cuando se fuera. 3 días antes de que Alfred regresara, Joyce empacó una maleta, se despidió de Clarence diciéndole que mamá tenía que hacer un viaje corto de trabajo y se fue de la casa. Cuando Alfred finalmente regresó fue uno de los momentos más emotivos que he experimentado. Llegó directamente del aeropuerto sin pasar por su oficina, quería ver a Clarence inmediatamente. Cuando Clarence vio a su papá, corrió hacia él y Alfred lo levantó en sus brazos abrazándolo tan fuerte que pensé que nunca lo soltaría. Vi lágrimas corriendo por el rostro de mi hermano mientras sostenía a su hijo y me di cuenta de cuánto le había costado estar lejos todo este tiempo solo para descubrir que había sido traicionado. Actualización 3. Después de pasar tiempo con Clarence y ponerlo a dormir, Alfred y yo nos sentamos en la sala para hablar. Me agradeció por haberle contado la verdad y por haber reunido toda la evidencia, aunque admitió que parte de él deseaba no haberlo sabido nunca porque el dolor era casi insoportable. Le dije que entendía, pero que era mejor saber la verdad ahora que vivir en una mentira. Entonces le conté que Joyce se había ido unos días atrás y que no había vuelto. Alfred asintió y me dijo que su abogado ya había preparado los papeles del divorcio y que planeaba hacer que se los entregaran a Joyce lo antes posible. Al día siguiente Alfred intentó contactar a Joyce para hablar sobre Clarence y los procedimientos del divorcio, pero ella no respondía a sus llamadas ni mensajes. Finalmente logró comunicarse con la hermana de Joyce, quien le informó que Joyce estaba muy deprimida y que no quería hablar con nadie. Alfred le dejó claro que esto no se trataba de lo que Joyce quisiera sino de su responsabilidad como madre y que necesitaba presentarse para discutir la custodia de Clarence. Unos días después Joyce finalmente accedió a reunirse con Alfred en un café neutral para hablar. Yo no estuve presente en esa reunión, pero Alfred me contó después lo que sucedió, según él. Joyce había intentado explicar su comportamiento diciendo que se había sentido abandonada cuando él se fue al extranjero y que Marvin había estado ahí para ella cuando más lo necesitaba. Alfred le respondió que él se había ido al extranjero para trabajar en un proyecto que les daría estabilidad financiera durante años, no porque quisiera abandonarla. Joyce entonces admitió que había cometido un error terrible, pero le suplicó que considerara intentar arreglar su matrimonio por el bien de Clarence. Alfred le dijo que no había nada que arreglar, que la confianza estaba completamente rota y que cada vez que la mirara solo vería sus mentiras y su traición. Joyce entonces preguntó sobre la custodia y Alfred le presentó una propuesta. Su abogado había sugerido que, dadas las circunstancias y toda la evidencia de la infidelidad, Alfred tenía una buena oportunidad de obtener la custodia principal con Joyce teniendo visitas supervisadas. Joyce se puso histérica gritando que no podían quitarle a su hijo, que ella era una buena madre sin importar lo que hubiera hecho en su matrimonio. Alfred mantuvo la calma y le dijo que si ella cooperaba con el divorcio y aceptaba un acuerdo de custodia razonable, él no pelearía por la custodia completa. Fue entonces cuando Joyce dejó caer una bomba que nadie vio venir. Entre lágrimas admitió que había algo más que Alfred necesitaba saber sobre Marvin. Cuando Alfred le preguntó qué más podía haber, Joyce le dijo que Marvin no era un extraño del gimnasio como ella había dicho originalmente. Alfred estaba confundido porque pensaba que ya sabía quién era Marvin. Entonces Joyce finalmente admitió la verdad completa. Marvin era en realidad el mejor amigo de Alfred desde la universidad, alguien a quien Alfred consideraba prácticamente un hermano. El Marvin con quien Joyce había estado teniendo una aventura era nuestro Marvin, el tipo que había sido padrino en su boda, el tipo que Alfred había ayudado durante sus peores momentos. Cuando Alfred me llamó para contarme esto, no podía creer lo que estaba escuchando. Todo este tiempo había asumido que Marvin era un extraño, alguien que Joyce había conocido recientemente. Nunca habría pensado que era el mejor amigo de mi hermano. Alfred estaba absolutamente destrozado. No solo había perdido a su esposa, sino también a su mejor amigo. Ambos lo habían traicionado de la manera más horrible posible. Me dijo que había confrontado a Marvin inmediatamente después de hablar con Joyce y que Marvin ni siquiera había negado nada, solo le dijo que lo sentía, pero que él y Joyce habían desarrollado sentimientos genuinos el uno por el otro y que no habían planeado que sucediera. Alfred le respondió que no le importaba si habían planeado o no, que la traición era la traición y que nunca quería volver a verlo en su vida. Marvin intentó justificarse diciendo que Alfred había estado ausente durante meses y que Joyce necesitaba a alguien, pero Alfred simplemente se fue. Los siguientes días fueron increíblemente difíciles para Alfred. No solo estaba lidiando con el dolor del divorcio, sino también con la pérdida de su mejor amigo. Nuestra madre Virginia, cuando se enteró de todo, quedó absolutamente horrorizada. No podía creer que Joyce fuera capaz de algo así, especialmente con el mejor amigo de Alfred. Virginia llamó a Joyce y le dijo exactamente lo que pensaba de ella, que había destruido a su hijo, que había traicionado la confianza de toda la familia y que nunca sería bienvenida en nuestra casa nuevamente. Joyce intentó defenderse diciendo que las cosas eran complicadas, pero Virginia no quiso escuchar ninguna excusa. El proceso de divorcio comenzó oficialmente unas semanas después y fue tan feo como esperábamos. Joyce inicialmente intentó pelear por la custodia completa de Clarence, argumentando que Alfred había estado ausente durante meses y que ella había sido la cuidadora principal, pero el abogado de Alfred presentó toda la evidencia de la infidelidad, incluyendo los mensajes, las fotos y los recibos de los encuentros con Marvin. También presentó evidencia de que Joyce había usado dinero de la cuenta conjunta para comprarle regalos a Marvin, lo cual no le cayó bien al juez. Eventualmente Joyce se dio cuenta de que no tenía caso y aceptó un acuerdo de custodia compartida donde Alfred tendría la custodia principal y ella tendría visitas cada fin de semana. También tuvo que renunciar a cualquier reclamo sobre la casa y recibió una cantidad mínima en la división de bienes debido a su infidelidad. Actualización 4.
Han pasado 6 meses desde que todo esto comenzó y las cosas finalmente han empezado a calmarse, aunque las cicatrices siguen ahí. Alfred y Joyce están oficialmente divorciados y él tiene la custodia principal de Clarence. Joyce ve a Clarence los fines de semana y según Alfred ella está intentando ser una mejor madre, aunque el daño en su relación con Clarence ya está hecho. Clarence es lo suficientemente grande como para entender que algo malo pasó entre sus padres y aunque no conoce todos los detalles sabe que mamá hizo algo que lastimó mucho a papá. Esto ha afectado la forma en que Clarence ve a Joyce y Alfred está trabajando con un terapeuta infantil para ayudar a Clarence a procesar todo esto de manera saludable. En cuanto a Marvin, Alfred cortó contacto con él completamente. Marvin intentó llamar y enviar mensajes varias veces al principio tratando de explicarse o de pedir perdón, pero Alfred nunca respondió. Eventualmente Marvin dejó de intentar y según escuchamos por amigos mutuos él y Joyce intentaron hacer que su relación funcionara por un tiempo, pero terminó hace unos meses. Al parecer la culpa y la vergüenza de cómo había comenzado su relación eventualmente envenenó todo lo que tenían. Joyce ahora está sola sin Alfred, sin Marvin y con una relación dañada con su hijo. Algunos miembros de la familia extendida que no conocían toda la historia inicialmente me culparon por meterme en el matrimonio de mi hermano y por ser el catalizador del divorcio. Hubo algunos comentarios de que tal vez debería haber dejado que manejaran sus propios problemas sin involucrarme. Pero cuando Alfred les mostró toda la evidencia y les explicó exactamente lo que había pasado, cambiaron de opinión rápidamente. Se dieron cuenta de que yo había hecho lo correcto al proteger a mi hermano incluso cuando fue difícil y doloroso. Alfred ha estado en terapia durante estos 6 meses trabajando en procesar la traición y reconstruir su vida. Dice que algunos días son más difíciles que otros, especialmente cuando ve parejas felices o cuando Clarence pregunta por qué mamá y papá no están juntos, pero en general está sanando lentamente. Ha empezado a salir con amigos nuevos, gente del trabajo que no tiene conexión con Joyce o Marvin y eso le ha ayudado a comenzar de nuevo sin los recordatorios constantes de su pasado. También ha estado pasando mucho más tiempo de calidad con Clarence, llevándolo a parques, museos y haciendo cosas que no podía hacer cuando estaba en el extranjero. Puedo ver que su relación con su hijo se ha fortalecido considerablemente a pesar de todo lo malo que pasó. En cuanto a mí, finalmente terminé mi maestría y conseguí un trabajo estable en una empresa de tecnología. Decidí mudarme a mi propio apartamento no porque las cosas con Alfred estuvieran mal, sino porque ambos necesitábamos nuestro propio espacio para sanar y seguir adelante. Alfred entendió completamente y de hecho me ayudó con la mudanza. Seguimos siendo muy cercanos y nos vemos regularmente, especialmente para que yo pueda pasar tiempo con Clarence, quien me ve casi como un segundo padre. Después de todo lo que pasamos juntos, a veces me pregunto si hice lo correcto al confrontar a Joyce primero en lugar de ir directamente con Alfred, pero mi terapeuta me ha ayudado a entender que no hay una respuesta perfecta en situaciones como estas. Hice lo mejor que pude con la información que tenía en ese momento. Lo que más me ha sorprendido es cómo esta experiencia ha cambiado mi perspectiva sobre las relaciones y el matrimonio. Solía pensar que cuando dos personas se aman y se casan eso es suficiente para mantener una relación fuerte, pero ahora entiendo que se necesita mucho más que amor. Se necesita comunicación, honestidad, confianza y un compromiso constante de elegir a tu pareja todos los días. Joyce y Alfred tenían todo eso al principio, pero en algún momento Joyce dejó de elegir a Alfred y eligió su propia comodidad y deseos por encima de su familia. He aprendido que la soledad no es excusa para la traición, que hay 1000 maneras de manejar los problemas matrimoniales antes de recurrir a la infidelidad. También he aprendido sobre la importancia de la lealtad familiar. Hubo momentos durante todo este proceso en que dudé de mi decisión de involucrarme, especialmente cuando veía cuánto dolor estaba causando, pero al final sé que hice lo correcto. Mi hermano merecía saber la verdad, incluso si esa verdad era devastadora. Vivir en una mentira habría sido peor a largo plazo. Alfred me ha dicho múltiples veces que aunque le dolió enormemente enterarse, está agradecido de que lo hice cuando lo hice porque le permitió tomar control de su vida y proteger a Clarence de un ambiente tóxico donde la mentira era la norma. La última vez que escuché sobre Joyce fue hace unos meses cuando Clarence mencionó que mamá tenía un nuevo novio. Alfred investigó discretamente para asegurarse de que este nuevo hombre no fuera un peligro para Clarence y aparentemente es alguien completamente diferente sin conexión con nuestra familia. No sé si Joyce ha aprendido algo de todo esto o si simplemente está repitiendo patrones, pero ya no es mi problema ni el de Alfred. Ella tendrá que vivir con las consecuencias de sus decisiones y con el hecho de que destruyó su familia por una aventura que ni siquiera duró. Para aquellos que están en situaciones similares preguntándose si deberían decirle a alguien que están siendo engañados, mi consejo es que sigan su instinto. Si va a ser incómodo, doloroso y complicado, pero la verdad siempre es mejor que vivir en una mentira. Documenten todo, reúnan evidencia antes de hacer acusaciones y estén preparados para las consecuencias, porque una vez que abran esa caja de Pandora no hay vuelta atrás. También estén preparados para ser culpados al principio, porque la gente a menudo quiere matar al mensajero antes de enfrentar la realidad de la situación, pero si realmente aman a la persona que está siendo engañada, denle la información que necesita para tomar decisiones informadas sobre su propia vida. Al final del día, Alfred está mejor sin Joyce y Clarence está mejor creciendo en un ambiente honesto, aunque sea de padres separados, que en un hogar donde la mentira y la traición eran secretos a voces. He encontrado paz sabiendo que aunque fui el catalizador del divorcio, no fui yo quien destruyó ese matrimonio, eso fue completamente responsabilidad de Joyce y Marvin.